Hola amigas, qué bueno poder compartir con ustedes acerca de este capítulo que es uno de mis capítulos preferidos en el sentido de que creo que es uno de los aspectos que más se ha explotado en las conversaciones cristianas, en nuestras iglesias, pero de igual forma creo que son de los menos estudiados desde la perspectiva bíblica. Mucho de lo que conocemos acerca de los ángeles, de demonios, de la guerra espiritual, lo hemos compilado de experiencias personales y de algunos versículos sacados o algunos incluso pasajes del Nuevo Testamento, sin ver lo que toda la teología bíblica tiene realmente que enseñarnos acerca de los ángeles y los demonios. De entrada, creo que lo más importante es que cada creyente sepa que la guerra espiritual, al final, es una guerra real que no se puede negar. Hay dos extremos, unos que dicen no hay que pensar nada en guerra espiritual y otros que todo es guerra espiritual. Y la realidad es que nosotros tenemos que saber qué la Biblia dice al respecto, porque mucho de cómo manejamos nuestra vida, de cómo nos guiamos por este mundo y en qué ponemos nuestra esperanza, tiene que ver con este tema. La doctrina de ángeles y demonios en la Biblia creo que se ha explotado mucho lo que los extremos nuevamente nos enseñan. Algunos de que no hay ni siquiera que pensar o hablar del tema, otros medios en donde eso es lo único que se habla. Vemos ministerios completos que solo giran en torno acerca del tema de la guerra espiritual. Sin embargo, tenemos que entender cuál es la naturaleza de esta guerra. Uno, creo que una de las cosas que más se ha mal informado al pueblo cristiano es querer pretender que cualquier ser espiritual está en una guerra con Dios como si fueran iguales. Y esto no es así. Ni siquiera Satanás está en una guerra de iguales contra Dios. Definitivamente Satanás está en una guerra contra Dios y está en una guerra contra cualquiera que quiera establecer el reino de Dios, cualquiera que pertenezca a la familia de Dios. Sin embargo, no estamos hablando de una guerra entre iguales, porque el poder de Dios sobre Satanás es inigualable. Satanás es un ser creado, Dios no es creado. Los ángeles y los demonios son también seres creados por Dios. Evidentemente, los demonios son ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra Dios. Ahora, esos son todos puntos que creo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, hemos hecho muchas diferencias. A veces cuando estás conversando con alguien y dices, estamos discutiendo de algo y en un punto nos da pena reconocer de que estábamos discutiendo, hablando de lo mismo, pero enfocándonos en aspectos diferentes. Y estábamos realmente de acuerdo, pero se presenta un supuesto desacuerdo. Y creo que eso ha pasado mucho con el tema de la guerra espiritual. Creo que todos sabemos que los ángeles y los demonios están bajo el gobierno de Dios. Aunque ellos se rebelen contra ese gobierno, Dios reina y Dios reinará siempre. Su poder es inigualable. Entonces, muchos creyentes debieran de caminar con menos temor en su vida e incluso con menos énfasis en querer establecer una guerra con potestades espirituales cuando esas potestades realmente están rebeladas contra el Dios del universo. Entonces tenemos que saber que el enfoque de todo creyente debe ser Dios y Dios primariamente. Muchos están tan distraídos con ejercer una guerra contra el enemigo que no están tan enfocados en el Dios que reina sobre ese enemigo, el Dios que pelea por nosotros. Eso dice la palabra, nosotros no somos quienes peleamos la guerra, nosotros oramos por el Dios que pelea las batallas por su pueblo. Y esto es algo que lo vemos en la historia bíblica desde el principio de la creación hasta el libro de Apocalipsis. Vemos al Dios que es quien llama a Adán y Eva de vuelta a él. Vemos al Dios que es quien mata un animal para cubrir al ser humano de pieles. Vemos a un Dios que es quien reprende y castiga el pecado y a la serpiente. Vemos a un Dios quien es que pelea las batallas por su pueblo en cada instancia a través de toda la historia bíblica hasta el libro de Apocalipsis.
Él es quien dirige el ejército, Él es quien pelea las batallas. Y a veces yo veo tantos cristianos desgastados en su vida, queriendo enfocarse tanto en lo que Satanás está haciendo, cuando muchas veces la mayor guerra espiritual no está, y eso lo vemos en toda la narrativa bíblica, no está fuera de nosotros, sino dentro. La guerra espiritual es una guerra contra el pecado y contra todo lo que se rebele en contra de Dios. Y el pensar que la guerra está a nuestro alrededor, mucho más fuerte que lo que está dentro de nosotros por el pecado, contra el pecado, pensar que la guerra espiritual está fuera de nosotros, más que lo que está dentro de nosotros, como dice la palabra, nuestros miembros batallas entre sí. Es una batalla de lo que la carne quiere hacer o el sistema que se revela contra Dios y lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Esa es la mayor guerra en la que cada cristiano sí tiene potestad, sí tiene algo que puede hacer proactivamente. Y nuevamente, todo esto debe estar dentro de nosotros como creyentes. Yo creo que mucho se ha desviado de la iglesia en querer pelear alrededor y echarle la culpa a Satanás de cosas que tienen que ver con nuestra responsabilidad humana y nuestra falta de sometimiento a la voluntad de Dios, más que una guerra fuera de nosotros. Satanás utiliza como palanca el pecado que hay en nosotros. Satanás no nos hace pecar, nosotros decidimos pecar. Nosotros decidimos, como Eva, escuchar la voz del enemigo. Pero él no es al final el responsable. Cuando Dios confrontó a Adán y a Eva, confrontó también a la serpiente, pero asumió y enfrentó la responsabilidad que Adán y Eva tenían cada uno de ellos. Dios enfrentó a Adán y Eva con la responsabilidad que ellos tenían en su pecado. Y de igual manera, la guerra espiritual se batalla primero con la verdad, reconociendo el pecado en nosotros, arrepintiéndonos de ese pecado y sometiéndonos nuevamente nosotros en nuestro interior al gobierno de Dios. Antes que lidiar con una batalla afuera, tenemos que lidiar dentro. También está el tema de los ángeles. Creo que muchos se han enfocado y se han obsesionado incluso con el tema de los ángeles. Y la realidad es que los ángeles, dice la palabra, son espíritus ministradores. Los ángeles responden a Dios. Los ángeles alaban a Dios. Los ángeles no obedecen órdenes de los seres humanos. Los ángeles solo obedecen órdenes de Dios, aunque sea para el servicio de los seres humanos. La realidad es que esto es muy importante, que entendamos que estamos en una era en donde el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí y los poderes de maldad todavía están en lucha en la mente, en los corazones, en la vida de aquellos que están estableciendo y en quienes se está estableciendo el reino de Dios. Y esa lucha todavía está en una tensión. Entonces se llama la era de la tensión. La era entre la cruz y la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo se llama la era de la tensión, porque es una era en la que todavía hay una lucha, no porque Cristo no la haya ganado, ya Cristo otorgó la victoria, pero Él tiene que concluir el establecimiento y consumación del reino en la creación, en aquellos que han sido redimidos y en todo el mundo que existe. Entonces, mientras estamos ahí, estamos en una guerra. Estamos en una guerra, pero es una guerra que no peleamos nosotros, es una guerra que Dios pelea. Es una guerra en la que tenemos responsabilidad y en la cual Dios es quien gobierna, no nosotros. Entonces tenemos que aprender a poner cada una de estas cosas en perspectivas y conocer al Dios de poder a quien servimos. Pero más que todo, más que enfocarnos en el poder fuera de nuestras vidas, tenemos que ver al poder de Dios conquistando territorios de pecado, de rebelión, de hábitos que están en nuestra vida que se rebelan contra Él. Esta es nuestra mayor guerra espiritual. Y espero que cada uno de nosotros sepamos que dependemos en el poder del Espíritu Santo de Dios para luchar esta guerra, que ya ha sido ganada por Cristo, pero que va a tener un día de consumación cuando lleguemos a nuestra glorificación, donde ya sean eliminados nuestros mayores enemigos, la muerte, el pecado y Satanás y sus demonios. Hasta ese punto nosotros tenemos que permanecer
luchando con la verdad, con la palabra de Dios, con la predicación del Evangelio y con predicarnos el Evangelio a nosotros mismos y permanecer en la verdad. Bendiciones abundantes.